Hola amigos, la Catedral de Notre Dame se ha puesto de moda a raíz del incendio del día 15 de abril de 2019, el cual casi la destruyó por completo. Pero lo que realmente sucedió es que se cerró un importante portal de acceso al mundo subterráneo. Para que los portales se puedan abrir, se necesita que se den unas determinadas condiciones astrológicas, siendo los solsticios y los equinoccios las fechas más importantes. Pero por encima de todo se necesita que el lugar se encuentre situado sobre un vórtice de energía electromagnética. Por este motivo, los principales monumentos arquitectónicos de París fueron construidos sobre las llamadas líneas de ley o líneas del dragón y alineados con Notre Dame. Este es el caso del obelisco de Luxor, de la pirámide del Museo del Louvre y del Arco del Triunfo. Estos monumentos, que poseen la capacidad de emitir o recibir energía, se hallan conectados con la catedral, puesto que es ahí donde se encuentra el vórtice principal donde emanan esas energías telúricas. Se trata del punto cero de inicio de todas las rutas francesas y por este motivo en la plaza y frente a la catedral se encuentra grabada en la piedra una rosa de los vientos. Para que se abran portales en Notre Dame también se necesita de una antena, y esa función la cumplía la llamada aguja de la torre principal, que era la que canalizaba esa energía. Casualmente fue esta aguja de casi 100 metros de altura lo primero que se redujo a cenizas el día 15 de abril, por lo que se sospecha que el fuego se inició justo debajo de ella. Claro, al caer la aguja, el portal quedó inoperativo, por lo que los seres del bajo astral ya no pueden atravesarlo. Notre Dame, situada en la isla de Cité o isla de los judíos y rodeada por las aguas del río Sena, es considerado un lugar sagrado para todos los Anunnaki. Según los antiguos, el origen de la construcción de los túneles subterráneos que recorren toda la ciudad de París, así como de sus cámaras y accesos al inframundo, se remonta a 18 o 20.000 años atrás, que fue cuando llegaron al lugar grandes constructores, los cuales poseían una tecnología extraterrestre. Con el tiempo, esta aldea conocida como Lutecia albergó el templo de Zeus y tras Julio César incorporar toda la Galia a la República de Roma, se convirtió en el templo de Júpiter. En el siglo V aquí se construyó la primera iglesia cristiana y en el siglo XII comenzó la creación de la Catedral Gótica de Notre Dame, una obra asignada a los templarios, porque los templarios poseían el conocimiento arquitectónico que habían aprendido en Jerusalén sobre la creación de portales al inframundo. Desde entonces, este portal se dedicó a Isis, conocida como Notre Dame o Nuestra Señora. El hecho es que lleva mucho tiempo siendo un lugar importante de peregrinación, pero también un lugar en donde se han llevado a cabo constantes sacrificios humanos, en donde muchas personas han sido ejecutadas por quienes ostentaban el poder. Estos sacrificios u ofrendas son indispensables para que los portales se puedan abrir y de él salir entidades del bajo astral. Por este motivo se halla una cantidad inimaginable de calaveras almacenadas en los subterráneos de la ciudad, en los lugares en donde se llevan a cabo este tipo de rituales. Debido a esto, es normal que Notre Dame se halle repleta de simbolismo satánico. La fachada principal se halla cubierta de estatuas que narran la historia de la Biblia y del cristianismo, mientras que el pórtico central representa el juicio final. En la franja media, el arcángel Miguel pesa las almas de los muertos, que luego son o bien elevadas al paraíso o bien enviadas al infierno. Y frente al arcángel se encuentra el demonio, así como detalles de un diablo que desde abajo intenta mover la balanza para torcer el veredicto. Un verdadero bestiario adorna las cornisas en donde destacan las gárgolas. Precisamente las gárgolas jugaron un papel relevante cuando en el siglo XV Juana de Arco fue ejecutada en la hoguera acusada de herejía. Pues bien, el día en el que murió se reporta un hecho sorprendente. Las gárgolas cobraron vida volando por toda la ciudad y aterrorizando a la gente. Al día siguiente aparecieron muchos cadáveres de personas en las calles cercanas a la catedral. Con el tiempo, Juana de Arco fue beatificada en Notre Dame, en donde se le asignó una sala que contiene su estatua.
Como los Anunnaki se consideran descendientes genéticos de Isis, tanto las guerras como las revoluciones que llevaron a cabo entre ellos para apoderarse de este lugar siempre lo respetaron. Porque las dos facciones Anunnaki, los arios y los reptilianos, también conocidos como los ángeles y los demonios, han librado diferentes batallas por tener el control de este codiciado portal. En el siglo XII, mientras que los reptilianos tenían el poder de la Iglesia de Roma, los arios formaban parte de los caballeros templarios, constituyendo el brazo armado de la Iglesia. Los templarios eran expertos en cruzadas, en organizar peregrinaciones a antiguos lugares de poder y en recuperar objetos sagrados, por lo que poseían grandes riquezas. Como el dinero fluía de manera copiosa a sus manos, se convirtieron en prestamistas de nobles y reyes, así como en financiadores de guerras o de la construcción de iglesias, castillos y catedrales en toda Europa. Pero en un momento dado pasaron de ser el brazo armado de la Iglesia a tener todo el poder sobre ella. Y esto lo consiguieron gracias al Concilio de Troyes, celebrado precisamente en Notre Dame. En ese concilio se reconoció de manera oficial a la Orden del Temple, y fue así como los templarios pudieron colocar a sus papas a la cabeza de la Iglesia y también como crearon la Inquisición para eliminar a sus enemigos. Pero en el año 1314 se llevó a cabo la venganza de los reptilianos contra los arios, y esto sucedió cuando el último gran maestre de los templarios, Jacques de Molay, tuvo una cita con el destino frente a la catedral de Notre Dame, donde murió al quemarse lentamente en la hoguera. Otro triunfo de los príncipes arios se produjo durante la Revolución Francesa, cuando estos se apoderaron de la catedral y en donde Isis pasó a ser denominada la diosa de la razón, del iluminismo y la masonería, siendo el lugar transformado en el templo de la razón. Como venganza contra los reptilianos, los templarios decapitaron las 28 figuras de 3 metros de altura que se hallan ubicadas a 20 metros del suelo y que representan las 28 generaciones de los reyes de Judá. Aunque la catedral sufrió graves desperfectos durante la fase más radical de la Revolución Francesa, con el tiempo esta fue reparada. Y en el equipo de restauradores que se encargó, entre otras cosas, de hacer réplicas de las cabezas decapitadas de los reyes de Judá, se encontraba Víctor Hugo. En el año 1831, Víctor Hugo escribió la novela titulada Nuestra Señora de París, en la que aparece de forma destacada un personaje que trabajó con él en la reconstrucción de la catedral, un personaje al que llamaban Monsieur le Bossu, que se traduce como el señor jorobado. Este personaje considerado de ficción no solo aparece en la obra de Víctor Hugo, sino en la autobiografía del escritor británico del siglo XIX, Henry Simpson, quien también formaba parte del equipo de trabajo al que pertenecía Víctor Hugo. Pues bien, sus apuntes manuscritos hacen referencia a un escultor jorobado con estas palabras. El gobierno ordenó la reparación de la catedral de Notre Dame. Solicité trabajo en los estudios del gobierno donde se encargaban de ejecutar las grandes figuras, y allí conocí a Monsieur Trajan, quien tallaba bajo las órdenes de un escultor del gobierno que era jorobado y al que no le gustaba mezclarse con los talladores. Henry Simpson también consiguió otro trabajo en una pequeña localidad a las afueras de París, en donde volvió a coincidir con el señor jorobado y con Monsieur Trajan. Pues bien, de acuerdo a los historiadores, los escultores que describió Henry Simpson tuvieron su lugar de trabajo en un taller que era una habitación anexa a la Escuela de Bellas Artes y que se hallaba situada en el sexto distrito de París. Y ese era precisamente el distrito donde vivía Víctor Hugo en aquella época. Pero otra prueba de la existencia de este equipo de trabajo es que el Almanaque de París de 1833 contiene una lista de todos los profesionales que vivían en ese barrio e incluye a Monsieur Trajan, quien seguía trabajando en ese taller en los años en los que Víctor Hugo escribió su novela. Cuando el 15 de abril de 2019 se produjo el incendio que casi acaba con este lugar, también se estaban llevando a cabo tareas de reconstrucción, reparación y mantenimiento. ¿Se trata de un nuevo triunfo de los arios?
El hecho es que este suceso coincidió con otros incendios o intentos de incendios de otras iglesias francesas, entre las que se encuentra la histórica iglesia de Saint-Sulpice en París, que apareció en la película El Código da Vinci. Esto nos permite deducir que este incendio no se trató de un hecho aislado, sino que se produce en un contexto de una oleada de iglesias saqueadas y quemadas en Francia en las semanas previas al incendio de Notre Dame. Casualmente, las gárgolas que adornaban la fachada fueron retiradas apenas una semana antes del incendio, y lo mismo sucedió con el ángel que coronaba el techo, lo que lo convierte en una acción premeditada. En el Apocalipsis, el Vaticano se conoce como la gran ramera que llenó el planeta de lujosas catedrales, enseñando la adoración material, la misma que practicaron siglos atrás los dioses faraones de Egipto. Por su parte, el Talmud está lleno de enseñanzas anticristianas, entre las cuales se ordena, entre otras cosas, engañar a los cristianos, deshonrar sus símbolos religiosos o profanar sus templos. En el Zohar se puede leer: nuestro cautiverio durará hasta que los príncipes de los gentiles que adoran ídolos sean destruidos. Por lo tanto, la destrucción de este portal al inframundo simboliza el final de una era, el final de la civilización cristiana, la caída del gobierno mundial de la Iglesia de Roma, que representa el viejo orden mundial. Y todo esto se hace con el objetivo de poder implantar el nuevo orden mundial, es decir, una sola religión, un solo gobierno y una sola dictadura mundial judía. Pero otra cosa es que lo consigan, porque tanto los arios como los reptilianos han gastado mucho tiempo y energía batallando entre ellos, y esto ha perjudicado de manera grave sus planes. Ya para terminar, es importante señalar que este centro Illuminati masónico, portal de demonios, fue también el lugar de origen de la Unión Europea, un proyecto impulsado por Julio César, Napoleón, Hitler y que en la actualidad se encuentra presidido por un descendiente de Hitler que es Angela Merkel. Por lo tanto, que haya dejado de ser operativo, para mí sin duda alguna es una buena noticia. Hasta pronto.